Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a hablar el tema la resurrección de los santos. La resurrección de los santos. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, la resurrección de los santos. Me acompaña el diácono y ahora anciano de congregación, ordenado el domingo pasado en la Iglesia Presbiteriana Reformada, el hermano Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, vamos a discutir esta noche el tema de la resurrección de los santos y te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos 1 Corintios capítulo 15 versículos del 35 al 45. 1 Corintios 15 versículos del 35 al 45. Dice así la palabra del Señor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. En el mundo antiguo, hermanos, para ser más específico, en el mundo pagano, a excepción de los judíos, los paganos eran firmes y categóricos en cuanto a que los muertos no volvían a levantarse. Y los judíos no creían que nadie lo había hecho hasta el momento. Por lo tanto, era una creencia generalizada entre el paganismo que la resurrección no era una realidad. Según ese mundo pagano, el camino al mundo del más allá, como dice un autor, solo iba en un sentido. Había un solo carril. La muerte era todopoderosa para el paganismo. En primer lugar, como dice este autor, nadie podía escapar de ella y tampoco nadie sería capaz de doblegar su poder una vez que había llegado. Todo el mundo sabía que en realidad no había respuesta alguna a la muerte, y así lo planteaba el mundo pagano. Ese mundo pagano antiguo se dividía en diferentes líneas, ¿verdad? Diferentes pensamientos. Pero en general estaban aquellos que veían en sí mismo la muerte como unas sombras, como lo planteaba Homero, el gran historiador, o Platón, que más bien decía que no querían
nada del cuerpo antiguo, sino enfatizaban en un alma inmortal. Por lo tanto, en el mundo antiguo, hermano, en el mundo pagano, la resurrección, y esto es muy importante, la resurrección era totalmente rechazada y no pertenecía al grupo de pensamiento filosófico y religioso del mismo. Eso es muy importante por lo siguiente. Cuando se trata de hacer paralelismos entre la resurrección de Cristo y la vivificación o la glorificación de semidioses en el paganismo antiguo, son paralelismos totalmente equivocados, desacertados. La resurrección de Cristo, en particular, fue un evento dentro del tiempo y el espacio, algo totalmente desconocido para todo el pensamiento pagano. Así que tenemos que tener claro y muy importante, que en el mundo antiguo la mayoría de las personas creía en la vida después de la muerte. Algunas de estas personas desarrollaron creencias bien interesantes, ¿verdad? Pero en sí había una diferencia entre el judaísmo y el mundo pagano. Los seguidores de los emperadores, y es interesante ver eso, ¿verdad? Los seguidores de los emperadores creían que ellos se elevaban hacia el cielo en una forma espiritual y tampoco enfatizaban en la resurrección. Siempre hablaban en ese mundo antiguo de muchas supersticiones, de fantasmas, de espíritus, de visiones, alucinaciones, bueno, unas diferentes manifestaciones. En el mundo antiguo casi todas las personas creían en algunas de estas cosas, de todas estas supersticiones. Todavía hay gente que cree en estas supersticiones. O sea, y todo eso era, pastor, haciendo alusión a que los reyes o los que morían iban a hacer otra gestión en otro mundo, pero no regresaban. No regresaban, no, en el sentido de que no creen en la resurrección. Exactamente. Sí había conceptos de espiritismo. Okay. Y de fantasmas, ¿verdad? Pero en otra dimensión o algo así. Claro, en otra dimensión, pero nada sobre resurrección. Uh-huh. Hay algo interesante, ¿verdad? Porque cuando Herodes, y esto es particularmente interesante, cuando Herodes menciona que aparentemente Jesús, y esto es muy importante, y vamos a buscarlo en Marcos 6:16. Hay una especulación de Herodes en Marcos 6:16. Ahí vamos a tener una excepción dentro del pensamiento del mundo antiguo, porque Herodes era pagano. Esto es muy importante. Herodes no era judío, pero sí había recibido un insumo del judaísmo. Y ese insumo del judaísmo, que creía en la resurrección, y principalmente el judaísmo del segundo templo, ¿oyeron, hermano? El judaísmo del segundo templo, que creía en la resurrección, pues ya en la corte de Herodes ese insumo se había hecho presente. ¿Cómo dice Marcos 6:16? Dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Mire qué interesante, Herodes, que tenía un pensamiento pagano, ¿verdad? Y era pagano, ya había recibido un concepto de resurrección y aceptaba. Y cuando oía de Jesús, pensaba que era Juan el Bautista resucitado. Uh-huh. Juan el Bautista resucitado. Pero Herodes es una excepción, lo cual recalca, ¿verdad? Recalca, y es muy importante, que el mundo antiguo pagano no creía en la resurrección. Y enfatizaba en una forma de vida después de la muerte en diferentes líneas de pensamiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué pensaban los judíos? ¿Cuál era el pensamiento de los judíos? Algunos judíos estaban de acuerdo con aquellos paganos que negaban cualquier tipo de vida futura. Pensaban que no iba a haber una vida donde íbamos a encarnar, o sea, no íbamos a resucitar
en ningún cuerpo. Principalmente los saduceos eran lo que pensaban así. Eran famosos por tomar esa posición, negaban la resurrección. Otros estaban de acuerdo con aquellos paganos que pensaban en términos de un futuro glorioso, aunque incorpóreo para el alma. O sea, habían judíos, habían líneas de judíos que pensaban, de pensamiento judío, una vida después de la muerte sin resurrección, de una esperanza de resurrección. Entre ellos estaba el filósofo Filón, judío, ¿verdad? Que se esforzaba. Interesante, Filón era un judío helenizado por completo, y Filón intentaba en sus escritos demostrar que las diferentes pensamientos, sectas del judaísmo, los saduceos, los escribas, los fariseos, los que fueran, eran como escuelas filosóficas parecidas a la de los griegos. Pero en eso él estaba totalmente equivocado. Es lo que ese helenismo que él tenía a flor de piel, ¿verdad? Él quería enfatizarlo. Sin embargo, la mayoría de los judíos, nos dice un autor de esos tiempos, creían que a la larga habría una resurrección. Es decir, la mayoría pensaba que Dios cuidaría su alma después de la muerte hasta que al llegar el último día daría a los hijos de su pueblo nuevos cuerpos en el momento en el que lo juzgara y rehiciera todo el mundo. Por eso usted va a ver en un pasaje de Juan 11:24, vamos a ver la contestación de Marta a Jesús. ¿Cómo ella dice? Sí, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces usted ve que Marta tiene un concepto de resurrección desarrollado que viene del fariseísmo, ¿oyeron? Y viene del concepto de resurrección del segundo templo, que era el pensamiento mayoritario dentro de la teología judía. Y eso tiene que estar claro. Cuando irrumpe el cristianismo, estaba eso en la palestra, ¿verdad? Teológica del judaísmo, y estaban los conceptos paganos que negaban la resurrección. Por ejemplo, los antiguos romanos declaraban que el emperador que muriera, ¿verdad? Que acababa de dejarlos, se había ido al cielo y se había convertido en un ser divino. Nadie soñaba siquiera con decir que él se había levantado de entre los muertos, ¿oyeron? No había un concepto de resurrección en el pensamiento romano tampoco. Posiblemente había grupos, por ejemplo, habían grupos que seguían a Nerón, grupos minúsculos, que pensaban en cierta medida que Nerón había vuelto a la vida, pero eso es como, mire, como dice nuestro autor, un autor que estoy leyendo aquí, eso es como pensar que usted vio a Elvis. ¿Sabe? No es una resurrección en gloria y los conceptos que tenemos de resurrección basados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los judíos polemizaban en relación a que cómo sería ese cuerpo. No había un acuerdo generalizado en relación a cómo sería el cuerpo resucitado. Ahora, cuando el cristianismo irrumpe, y esto es muy importante, Jesucristo habla de resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y habla que él iba a llegar a Jerusalén, iba a ser asesinado y al tercer día iba a resucitar. Aparentemente uno de los problemas que tenían sus discípulos eran entender esas palabras. A mí siempre me ha llamado la atención porque los judíos, los seguidores de Jesús, tenían problemas de entender que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y hay varios factores para eso, yo hermano. Número uno, no necesariamente el primordial, ellos pensaban en un reino terrenal. No podían concebir que Jesús fuera asesinado y en la forma, ¿verdad?, que iba a ser asesinado, que era la crucifixión. Y eso lo prueba la pregunta aquella, ¿restaurarás el reino? Exacto, exacto.
Por eso es que usted ve que hay una decepción profunda con la crucifixión de Cristo. Exacto. Vamos a buscar Lucas 24, versículo 21. Lucas 24, 21. Mire cómo dice ese pasaje. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces usted ve que la crucifixión fue un balde de agua fría sobre los discípulos. Sí, la gran decepción, porque para ellos era inconcebible que el Mesías muriera en esa forma. Entonces, lo primero que hay en la mente de los discípulos para no entender la resurrección, ¿verdad?, es que ellos pensaban en un reino terrenal en el cual Jesucristo, como Mesías, iba a vencer al Imperio Romano e iba a reinar desde Jerusalén. Y a restaurar a Israel y a restaurar a su lugar de... Así mismo es, así mismo es. Una segunda razón, y es una de muy importante, es que entendamos que el caminar de los discípulos para ellos iba a ser en crescendo, no en descenso. Uh-huh. Entonces, si Jesús se dirige a Jerusalén a ser crucificado, lo que ellos pensaban que iba a ir en crecimiento, iba en descenso hacia la muerte. Y eso confundía a los discípulos. Una tercera razón muy importante es que en el concepto de resurrección del pueblo, de la mayoría del pueblo judío y los que estaban con Jesús, los discípulos de Jesús, es que la resurrección iba a ser un acto colectivo. O sea, decir que solamente Cristo iba a resucitar, para ellos eso era extraño. ¿Cómo que Él va a resucitar? Porque para ellos la resurrección era un acto colectivo al final de los tiempos. Okay. Y no un acto después de la crucifixión, 3 días después de la crucifixión. Por eso discutían entre ellos, ¿verdad? Y pensaban, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con que iba a resucitar? La resurrección para el judío era un acto, vuelvo a repetir, colectivo. Y tienes dos partidos en el pueblo, los saduceos y los fariseos, que están en contra, totalmente opuestos en el concepto de la resurrección. Exacto. Que eso influenciaba en cierta medida, en cierto ánimo, valga la redundancia, el ánimo del pueblo al respecto. Claro, por eso es que la crucifixión, cuando Jesús es crucificado, todo y cada uno de los discípulos cayó en la cuenta de lo que esto quería decir. Ellos posiblemente pensaron, como decía el versículo de Lucas 24, 21, uh-huh. Apoyamos al hombre equivocado. Porque el que pensábamos que iba a restaurar el reino de Israel, ha muerto como un criminal. Aun cuando él les anunciaba su muerte. Claro, y su resurrección. Pero como los conceptos que acabamos de decir, los judíos se confundían, los discípulos de Jesús, porque principalmente pensaban que la resurrección era algo colectivo. Ahora, cuando Cristo resucita, el evento de la Pascua de resurrección, el cual cambia toda la perspectiva de esos discípulos, la iglesia primitiva empieza a proclamar un nuevo mensaje o darle énfasis al mensaje de la resurrección. La resurrección es el mensaje principal de la iglesia. Cuando usted compara la Navidad con la resurrección, con la Navidad, como nos dice un autor, estamos hablando de 2 pasajes. Prácticamente 2 pasajes. Cuando la resurrección está llena en todo el Nuevo Testamento. Uh-huh. Todo el tiempo en el Nuevo Testamento. Así que por lo tanto la resurrección se convierte en el mensaje principal de la iglesia. Y por lo tanto es la que proclama contra el paganismo que Jesucristo había resucitado y que los creyentes, escuche bien, los creyentes también iban a resucitar. Contrario al pensamiento pagano. Por eso cuando Pablo predica en Atenas, y es muy importante, ¿verdad? Cuando predica en Atenas y menciona la resurrección, los paganos automáticamente. Lo cortaron, como dice muy bien aquí Ángel, ¿verdad?
Hasta ahí llegaste. Ya, calla, sí, calla. Sí, y hablamos se fueron. en otro momento. Claro, hablamos en otro momento, porque ese era el pensamiento pagano. O sea, Sí. ¿cómo tú no vas a hablar de resurrección? La muerte es todopoderosa, nadie puede vencer la muerte, y por eso ellos habían levantado diferentes filosofías y teologías en relación a la vida después de la muerte. Cuando el pensamiento cristiano, tomado también de la revelación del Antiguo Testamento en pasajes escasos, pero con el desarrollo de la teología de la resurrección después del segundo templo, es que todo creyente en Jesucristo, en el mensaje de la iglesia, iba a ser levantado de entre los muertos. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Informe alerta del aumento de persecución en China. La Organización Cristiana de Defensa de los Derechos Humanos en China, China Aid, ha publicado su informe anual sobre la persecución en el país durante el pasado año, advirtiendo que las políticas religiosas que las autoridades pretenden desarrollar provocarán un aumento de la persecución a los cristianos. El tema principal del informe es el análisis del enfoque ideológico del gobierno chino hacia la administración religiosa. Durante la Conferencia Nacional de Obras Religiosas celebrada en abril de 2016, el presidente chino Xi Jinping hizo hincapié en la importancia de que las religiones, y cita, sigan con persistencia el camino de la sinicización, concepto que se refiere a la adaptación de las religiones a la cultura china. Los departamentos gubernamentales subordinados adoptaron la política como catalizador de muchos intentos de persecución. Anteriormente, el Partido Comunista Chino concentró sus esfuerzos en alentar a las religiones y al socialismo a adaptarse mutuamente, una política introducida por el expresidente Jiang Zemin. A pesar de la insistencia de China en que la sinicización es un ingrediente integral en la armonización entre las iglesias y el Estado, la política gira en torno a la suposición del gobierno de que otros países están usando religiones basadas o establecidas en el extranjero para socavar su autoridad. Por lo tanto, las acciones llevadas a cabo bajo este mantra apuntan a las actividades de las instituciones religiosas y las someten a la supervisión. Además de estas políticas en China, la persecución a cristianos aumentó hasta darse en una frecuencia que no se veía desde la Revolución Cultural. En comparación con las estadísticas reunidas en el 2015, China Aid registró aumentos consistentes en el número de casos de persecución. Un 20.2%, el número de detenidos hasta 147.6%, el número de personas sentenciadas un 30%, el número de casos de abuso institucional 42.6% y el número de personas abusadas un 69.5%. Estos datos ilustran la alarmante regresión de China a un régimen más maoísta y se espera que las condiciones empeoren este año a medida que el reglamento revisado de asuntos religiosos entre en vigencia a nivel nacional. Mire, viendo la noticia de la persecución de los creyentes en China, cómo está nuevamente aumentando la persecución, nosotros tenemos que tener claro que ningún gobierno totalitario va a aceptar la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo desafía la pecaminosidad del corazón del hombre. Y no lo desafía en el sentido de hacer una guerra abierta, sino por la predicación del Evangelio. En ese sentido, el gobierno de China, que es un gobierno totalitario, que todavía domina el Partido Comunista, que tiene de comunista lo que yo tengo de sueco, lo que busca es restringir la predicación del Evangelio y en cierta medida convertir las iglesias evangélicas principalmente en iglesias con características chinas, nacionales, la cual también traen conceptos totalmente paganos del pasado religioso chino. Así que la Iglesia de Cristo, como ocurrió con el Imperio Romano y ocurrió en diferentes partes, la Iglesia de Cristo sigue siendo y tiene que seguir siendo la Iglesia del cielo, en el cual nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, ¿verdad? Donde no nos identificamos con ninguna nacionalidad en relación a la Iglesia y esperamos
nuestra esperanza, ¿verdad? Esperamos nuestra llegada, la llegada de nuestro Rey desde los cielos. Así que, tarde o temprano, el gobierno de China caerá. Tarde o temprano, los enemigos de la iglesia serán llevados como estrado de los pies de nuestro Rey Jesucristo, el que venció la muerte. Tengo varias preguntas aquí, voy a tratar de contestarlas todas porque son cortas y podemos, ¿verdad? Tengo una pregunta, ¿verdad? Que es más bien dentro del legalismo que vive nuestro país, de un hermano de Vieques. ¿En qué parte de la Biblia se prohíbe que la mujer se pinte el pelo? En ningún sitio, hermano. En ningún sitio de la Biblia, en ningún sitio. Esos son inventos del legalismo, del movimiento de santidad, del falso movimiento de santidad. En ningún sitio. Mire, la Biblia habla de los que roban, de los que se echan con varones, del lesbianismo, de los que mienten y estafan, de los adúlteros o adúlteras. Pero nada de eso dice la Biblia. Dogmas de hombres. Tengo una pregunta, hermana Migdalia Ramírez de Bayamón. ¿Qué pasa con las personas que se creman? Pues serán resucitadas en el día postrero. Mire, hermana, hay personas que se lo ha comido un tiburón, un león. Otros han muerto, ¿verdad?, en explosiones. Y mire, cuando ocurrieron los ataques a las Torres Gemelas, cuerpos que prácticamente desaparecieron. De hecho, ahí todavía existen varios cuerpos que nunca se encontraron. Nunca, o sea. Porque se desintegraron dentro de exacto. Y pastor, iba a añadir el hecho de que cuando usted es enterrado, no vuelve al polvo, como dice. Claro. No, y el Dios de nosotros, el Dios que conoce, domina todo. Es el Dios soberano, que eso no es ningún problema. Ahora, si la pregunta, mi hermana Migdalia, tiene que ver si podemos cremar, bueno, de nuestro punto de vista, la cremación es acelerar un proceso. Es acelerar un proceso. El peligro de la cremación, desde nuestro punto de vista, es que caigamos en la veneración de restos. Exacto. Y eso es un peligro. Y hay personas, pues, que se apoderan de una ceniza y prácticamente tienen una veneración a los muertos. Y ahí está el peligro de eso. Pero de ahí en adelante no vemos más nada. Ahora, la lectura que hicimos de 1 Corintios 15, del 35 al 45, nos habla muy bien del concepto de la resurrección que tenían los cristianos, la resurrección de los santos. Y ese concepto está basado en la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, su cuerpo, que nosotros llamamos cuerpo glorificado, seguía siendo un cuerpo físico, el cual ocupaba tiempo y espacio, pero era un cuerpo transformado. Como nos dice un autor, un cuerpo cuya materia, creada del antiguo material, tenía propiedades nuevas. Por eso es que usted ve que Cristo puede traspasar paredes. Por eso usted ve que el Señor todavía hacía milagros, ¿verdad? Y en ese sentido, tenía unas nuevas propiedades. Ya el Señor no podía morir. Ya la muerte había sido vencida. Por lo tanto, el cuerpo glorificado tenía unas características que no tenía el cuerpo anterior, ¿verdad? Y eso es lo que discute el apóstol Pablo aquí. La Biblia dice que nuestra resurrección va a ser semejante a la resurrección de Cristo. Y lo que queremos decir con eso, y es muy importante, es que nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo material, pero con nuevas propiedades, porque es un cuerpo transformado. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mire, el apóstol Pablo tenía esa misma interrogante. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo.
no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Eso es lo que llama el apóstol Pablo, los cuerpos glorificados, lo llama cuerpos celestiales. Y lo que nosotros queremos enfatizar es que el mensaje del Nuevo Testamento, y esto es muy importante, y el mensaje de la iglesia de Cristo, era la resurrección. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando una persona moría, entraba a un estado intermedio, donde estaba consciente, pero estaba en un periodo de descanso y de espera a la resurrección. La resurrección es el mensaje central de la iglesia primitiva. Entonces, cuando se introducen conceptos paganos y hasta conceptos budistas dentro del cristianismo, dando un énfasis después de la muerte, que estamos en el cielo, que allí lo hemos unido a todos, y algunas veces suena como budista, y no vemos la esperanza de la resurrección, y nos quedamos en el estado intermedio, lo que estamos haciendo es alejándonos del mensaje de la iglesia primitiva. No que no estemos conscientes después de la muerte, no es que no estemos con el Señor después de la muerte, pero lo que enfatiza el Nuevo Testamento es la resurrección. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del cuerpo, y es el platonismo y todos esos conceptos filosóficos del pasado que negaban, que decían que la materia era mala y que el cuerpo era como una cárcel. Ajá, ¿verdad? Que encerraba el alma. Que encerraba y aprisionaba el alma. Y que cuando moría, escuche bien, el alma quedaba libre. ¿Y por qué pensaban así, principalmente los filósofos griegos y la influencia en el mundo pagano? Porque no podían vencer la muerte. Para ellos la muerte era ese todopoderoso que nadie podía derrotar. Y en cierta medida ellos lo hacían por observación. No solamente que veían que la gente moría y no resucitaba, ¿verdad, Ángel? Sino también por los ciclos de las estaciones del año, que se convertían en parte de las religiones de misterio, ¿verdad? ¿Qué era el invierno para ellos? Pues era la muerte. La primavera era que volver a la vida. Volver a la vida. El verano era la forma de vida ya desarrollada, ¿verdad? El otoño era una forma de ver la vida en ocaso. Y el invierno. De hecho, todavía poéticamente se habla de esas estaciones en términos de compararlas con la vida del ser humano. O sea, nacimiento, la primavera es como la juventud. La primavera es el nacimiento. Y el verano es la juventud, la fortaleza. El otoño ya va decayendo, esa tercera edad. Exacto. Entramos en la tercera edad. Y el invierno, pues. Y esos cultos cíclicos eran los cultos de misterio, que creaban todas esas ceremonias de los solsticios, ¿verdad? Y donde se adoraba la naturaleza y se hablaba de la naturaleza, y por eso para ellos eso era que una cárcel, que tú no podías salir de ese ciclo, era el anaqué, era la moira, ¿verdad? El destino que no podían zafarse, y entonces para ellos no había un concepto de resurrección. Era totalmente. Entonces se creó. No, porque no había cabida dentro de las estaciones. No había una quinta estación que diera. Claro, pero que tampoco había una revelación de esperanza, exacto, ¿verdad? De hablar de resurrección. Ese concepto. Y pues se va creando una teología, ¿verdad? Y Platón hizo un énfasis tremendo sobre eso, donde el cuerpo hay que liberarnos del cuerpo. Y ¿cómo podemos sembrar esperanza en la gente después de la muerte? Pues decir que el cuerpo es una prisión y que el alma queda liberada. El judaísmo y el cristianismo no creían eso, porque la Biblia no enseña eso. Todo lo que Dios creó, dice la Biblia, es bueno. Y terminó Dios su creación y vio que todo era bueno, incluyendo el cuerpo humano. Y por lo tanto, y esto es muy importante, por lo tanto, cuando entra la muerte por el pecado, Dios anunció que esa muerte iba a ser derrotada, totalmente derrotada.
Y por lo tanto los cristianos, aunque hablaban del estado intermedio, no en forma desarrollada, ¿verdad? No en énfasis, porque el apóstol Pablo dice que está entredicho y le gustaría partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, lo cual está hablando del estado intermedio, ¿verdad? Pero el énfasis era en la resurrección, hermano. El día glorioso donde la muerte será vencida para siempre. Y la base de esa resurrección era la resurrección de Cristo. Por lo tanto, la esperanza que la iglesia primitiva llevaba, que los primeros cristianos llevaban, era decirle al mundo antiguo, va a haber una resurrección. Y vamos a volver a levantarnos de entre los muertos. Y es importante que entendamos que las resurrecciones que Cristo hizo en su ministerio eran solamente señales de la resurrección final. ¿Me escuchan? De la resurrección final. Eso eran señales de esa resurrección final. Por eso es que Lázaro, por eso la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, por lo menos las que están registradas en el Nuevo Testamento, creemos que Cristo hizo más resurrecciones, volvieron a morir. Volvieron a morir. Porque y Pablo hace énfasis, va más allá cuando dice en 1 Corintios 15, 14, que es un poco antes, y si Cristo no resucitó, muy bien, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si Él no resucitó, mire, esto no tiene sentido. No tiene sentido porque sería otra religión pagana. Exactamente, más de lo mismo. Por eso es que cuando el liberalismo teológico, enemigo de la Biblia y que está entronizado en varias iglesias apóstatas, mire, nos habla de la resurrección, quiere decirnos que más bien la iglesia lo que estaba anunciando es la resurrección de Cristo en el querigma, ¿verdad? En esa forma tan bonita que ellos construyen sus argumentos paganos y apóstatas, y diciendo no es que un muerto salió de la tumba, no es que un cuerpo muerto volvió a vivir, sino que Cristo es resucitado en la predicación, el querigma, ¿verdad? La predicación de la iglesia. Mire, todo eso es basura liberal, mentira, que lo que quiere es destruir la verdadera fe histórica de la iglesia. Cuando la iglesia hablaba de resurrección, era resurrección, un cuerpo muerto que volvía a la vida por Dios. Y tenía un cuerpo glorificado, el cual ocupaba tiempo y espacio, pero con nuevas propiedades, semejante al cuerpo de Cristo, el cual una de sus grandes características es que no podía volver a morir. Así que cuando la iglesia lleva ese mensaje de esperanza, trastoca el mundo pagano y le dice al mundo pagano, ustedes están equivocados, totalmente equivocados. La muerte será vencida. Como dice la Biblia, el postrer enemigo, que es la muerte, será absorbida por Dios, será destruida. El mensaje de esperanza de la iglesia es que un día, ese día glorioso, cuando Jesucristo vuelva al planeta Tierra y llegue el juicio final, la muerte finalmente será vencida. En ese día, todos los elegidos de Dios, todos los salvos, resucitarán a vida eterna. En ese día se cumplirán plenamente las palabras de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, cuando alguien quiere trastocar este mensaje, cuando alguien quiere cambiar este mensaje por las alusiones liberales que niegan el texto bíblico, que niegan la veracidad del texto bíblico, que niegan la teología correcta y ortodoxa del texto bíblico, cuando llegan esas personas se alejan de la doctrina histórica de la iglesia. Pero aún más, se alejan de la esperanza de que Dios tarde o temprano vencerá la muerte, destruirá la muerte, y dejaremos atrás esos pensamientos del budismo en el cual nos vamos a ver en las florecitas o en las montañas. Yo estoy allí en el mar, toda esa basura budista.
toda la mentira panteísta será derrotada. Y el Dios verdadero, el que derrota finalmente la muerte, reinará para siempre. Amén. Así que, amigo y amiga que me escuchas, amigo y amiga que me escuchas, si quieres vencer la muerte, como Cristo venció la muerte, arrepiéntete de tus pecados. Pida perdón a Dios y cree que Jesucristo llevó tus pecados en la cruz. Y entrega tu vida a Jesús, que es tu único Salvador personal. Amén. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques La Isla Nena 1370, escucharás Púlpito Reformado. Dios te bendiga ricamente en el Señor. Amén.